Ahora vamos a continuar con el siguiente objetivo, que son las leyes de los gases. Vamos a iniciar con la ley de Boyle, que establece una relación entre la presión y el volumen. El químico inglés Robert Boyle fue el primero en investigar la relación entre la presión de un gas y su volumen. Para realizar sus experimentos con gases, Boyle utilizó un tubo en forma de J. En este tubo estudió la presión atmosférica. En el tubo incluyó 60 mililitros de un gas y luego adicionó 760 milímetros de mercurio. Con esto logró que el volumen del gas se redujera a la mitad, a 30 mililitros, comprobando que los gases pueden comprimirse. El resumen de las observaciones de su experimento es que él establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Cuando dos mediciones son inversamente proporcionales, una se hace más pequeña cuando la otra se hace más grande. La ley de Boyle se representa en forma matemática de la siguiente manera: volumen es igual a la constante por 1 entre presión, o presión por volumen es igual a la constante. Una aplicación de la ley de Boyle la podemos observar en los globos meteorológicos. Si la presión externa a un globo meteorológico disminuye, el globo se expande. Esto es lo que ocurre a los globos meteorológicos conforme se elevan en nuestra atmósfera. La ley de Charles. La ley de Charles establece una relación entre la temperatura y el volumen. La relación entre el volumen de un gas y la temperatura fue descubierta en 1787 por el científico francés Jacques Charles. Charles descubrió que el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante aumenta linealmente con la temperatura. La ley de Charles establece: el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura. Matemáticamente, la ley de Charles se expresa así: volumen es igual a la constante por temperatura, o volumen entre temperatura es igual a la constante. Una aplicación de la ley de Charles la podemos observar en los globos aerostáticos, que se elevan cuando el aire se calienta porque éste se expande. La ley de Gay-Lussac, que establece la relación entre cantidad y volumen. Joseph Louis Gay-Lussac estaba interesado en los globos que son más ligeros que el aire. En 1808 estableció la ley de los volúmenes de combinación. A una presión y temperatura dadas, los volúmenes de gases que reaccionan entre sí se encuentran en relaciones de números enteros pequeños. Por ejemplo, dos volúmenes de hidrógeno gaseoso reaccionan con un volumen de oxígeno gaseoso para formar dos volúmenes de vapor de agua. La ley combinada. La ley combinada es la ley de Gay-Lussac que se combina con la ley de Avogadro, quien interpretó la ley de Gay-Lussac y propuso la hipótesis de Avogadro, que son volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. La ley combinada establece: el volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constantes es directamente proporcional al número de moles del gas. Matemáticamente se puede expresar como volumen es igual a la constante por los moles del gas. La ley de Dalton de las presiones parciales. Mientras estudiaba las propiedades del aire, John Dalton hizo una importante observación. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera presente solo. La presión ejercida por un componente en particular de una mezcla de gases se conoce como la presión parcial de ese gas. La ley de Dalton la podemos escribir de la siguiente forma: presión total es igual a la presión parcial 1 más la presión parcial 2 más la presión parcial 3 y así sucesivamente. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Apliquemos la ley de Dalton de las presiones parciales. Una mezcla gaseosa formada por 6 gramos de oxígeno y 9 gramos de metano se coloca en un recipiente de 15 litros a 0 grados centígrados. Primero, ¿cuál es la presión parcial de cada gas? Y segundo, ¿cuál es la presión total en el recipiente? Así que vamos a solucionar este ejercicio. Primero analizamos. Debemos calcular la presión de dos gases distintos en el mismo volumen y a la misma temperatura. Entonces planteamos una estrategia. Debido a que cada gas se comporta de forma independiente, utilizamos la ecuación del gas ideal para calcular la presión que cada uno ejercería si el otro no estuviese presente.
La presión total es la suma de estas dos presiones. Y planteamos la resolución. Primero debemos convertir la masa de cada gas a moles. Entonces realizamos primero el cálculo de los moles de oxígeno, que va a ser igual a los 6 gramos de oxígeno por un mol de oxígeno entre 32 gramos de oxígeno, lo que es igual a 0,188 moles de oxígeno. Ahora los moles de metano, que va a ser igual a 9 gramos de metano por un mol de metano entre 16 gramos de metano es igual a 0,563 moles de metano. Ahora podemos utilizar la ecuación del gas ideal para calcular la presión parcial de cada gas. Calculamos primero la presión del oxígeno, que va a ser moles de oxígeno por R por T entre volumen. Sustituimos los datos en esta ecuación y va a ser igual a 0,281 atmósferas. Ahora la presión del metano, que va a ser moles de metano por R por T entre volumen. Sustituimos aquí los datos y vamos a tener como total 0,841 atmósferas. De acuerdo con la ley de Dalton, la presión total en el recipiente es la suma de las presiones parciales, así que calculamos la presión total, que va a ser igual a la presión del oxígeno más la presión del metano. Sustituimos los datos y nos da un total de 1,122 atmósferas como presión total. Así terminamos el objetivo número 2, que son las leyes de los gases.